Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad estamos en compañía del hermano Juan Jairo Rendón. Él es de la Orden de Frailes Menores, que nos acompaña en la Universidad Mariana con unas charlas muy interesantes. A propósito, pues, hermano John Jairo, bienvenido a nuestra universidad, a la ciudad de San Juan de Pasto. Qué bueno tenerlo con nosotros. Mucho gusto. A mí me parece que San Juan de Pasto es una ciudad maravillosa, muy bonita, llena de gente muy especial, y la universidad también es tiene un ambiente muy especial, de encuentro, de cultura, excelente. Estoy muy contento. Usted nos está ayudando a comprender precisamente todo este dinamismo del mundo franciscano. Especialmente nos habla sobre una base circular, empezando su discurso. ¿Por qué no nos aclara sobre ese concepto a todos los televidentes? Sí, el franciscanismo es una espiritualidad que nace en el siglo XIII, siglo XII-XIII. Es una espiritualidad que nace fruto de todo un movimiento social y político de la época, que tiene unas connotaciones religiosas, por supuesto. En el siglo XIII o en la Edad Media es imposible hacer algún movimiento sin contar con lo religioso, pero en el transcurso de los tiempos fue desapareciendo lo político, lo económico, lo cultural, y se fue convirtiendo el franciscanismo en una expresión religiosa simplemente. Ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, franciscanistas, frailes y teólogos empezaron a investigar las raíces del franciscanismo y descubrieron que realmente tenía un trasfondo social y político muy interesante. De tal manera que empezaron a redescubrir, por ejemplo, aquello de que Francisco nos llamaba a los frailes y a las hermanas, los caballeros y las damas de la mesa redonda, ¿no? Entonces se empezó a hablar de circularidad, se empezó a hablar de democracia, y empezamos a descubrir en los textos franciscanos toda esa mentalidad circular, democrática, solidaria. Bueno. Es difícil vivir esa realidad frente a un esquema institucional que siempre guarda lo piramidal en su estructura. Sí, es difícil, pero de todas maneras atiende al profetismo que desde el comienzo tuvo el franciscanismo. El franciscanismo desde el comienzo no fue atendido con bombos y platillos por la iglesia institucional. De hecho, Francisco hizo varios viajes a Roma para buscar la aprobación del proyecto, y siempre se dilataba la aprobación. Francisco acuñó una frase, decía: si le cierran la puerta, métanse por la ventana. Entonces, la iglesia, yo no creo que haya entendido de entrada la propuesta. La iglesia ha tenido que ir entendiendo en el camino la propuesta, que es el rescate de lo que Jesús propuso. O sea, el franciscanismo no es ni más ni menos, no es otra cosa distinta a lo que Jesús propuso en el Evangelio, y que la iglesia, por el giro constantiniano, olvidó. Y en esa realidad, dentro de lo que es la vida franciscana, se ha encontrado precisamente a varias organizaciones de franciscanos, ¿cierto? Es decir, unos que se dedican más a lo conventual, otros que se dedican más a lo educativo, por ejemplo, y otros que están insertos en la realidad, que han querido hacer unas opciones muy profundas con las comunidades, precisamente como la Orden de Frailes Menores. ¿Cómo distinguir esas posibilidades dentro de las vocaciones franciscanas, hermano? Sí.
La orden de frailes menores nace precisamente en la periferia de la ciudad de Asís. O sea, el lugar del nacimiento del franciscanismo es la periferia, es fuera de los centros de poder. Donde Francisco se encuentra con Jesús, se encuentra en la periferia, en el camino. Pero Jesús, el Jesús con el que se encuentra Francisco es el leproso. O sea, las personas excluidas del sistema de la época, excluidas por cuestiones de salubridad, de salud pública, pero también excluidas por cuestiones religiosas, ¿no? O sea, en la Edad Media se pensaba que si alguien estaba enfermo de lepra, era un castigado por Dios, entonces se le excluía de la comunidad. Pues en un leproso encuentra Francisco a Jesús. El franciscanismo es tan diverso como cada franciscano, cada franciscana. Yo pienso que el franciscanismo, o pensamos que el franciscanismo le carga las tintas a la individualidad, ¿sí? A la persona en sí, con todo lo que es ella, pero en función de un proyecto común. Ahí está el rollo, ¿no? Porque cuando uno le hace fuerza a la individualidad es muy posible que se quede ahí y no construya proyecto común. Entonces usted es individuo con todo lo que es, pero en función de un proyecto que es colectivo, que es circular. ¿Por qué considera usted, hermano, que ha hecho carrera precisamente a nivel nacional en algunos programas de opinión? Uno escucha decir a las personas que hacen debate, eso es puro franciscanismo, pues evidenciando peyorativamente la expresión, ¿no? Sobre todo cuando no está inserta precisamente en los problemas reales, en las dinámicas sociales como tal. Cuando se habla, por ejemplo, del tema de la pobreza franciscana, es muy común hacer esa alusión precisamente porque la pobreza franciscana no fue entendida más bien como pobrerismo, ¿no? La pobreza franciscana es ni más ni menos que la solidaridad, que la comunión de bienes, ¿no? O sea, no es carencia, sino solidaridad, compartir los bienes, compartir lo que se tiene. Es más, producir las cosas de tal manera que haya más para muchas más personas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla de eso es puro franciscanismo, se está diciendo una o dos cosas. Una, que es pobrerismo, craso, inmovilizador, ¿no? Y otra puede decirse en el sentido de que es pura utopía, ¿no? Porque ahí está también el tema utopía, ¿no? El franciscanismo alimenta las utopías, los sueños, los deseos de construcción de un mundo distinto, ¿no? De un mundo solidario, justo, en paz, etc., ¿no? El franciscanismo da herramientas para que eso suceda, ¿no? Somos utopistas, ¿no? Él es el hermano John Jairo Rendón, de la Orden de Frailes Menores, que está con nosotros en Escenarios. Después de esos mensajes, hablaremos con él sobre el tema de la paz, porque sabemos que la raíz del franciscanismo precisamente es la paz, y Francisco no solamente oró por la paz, sino que actuó por la paz en su momento en la Edad Media. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Estudio Contaduría Pública en la Universidad Mariana porque es el único programa acreditado con alta calidad en el suroccidente del país. Docentes altamente capacitados, certificados en normas internacionales de información financiera. Por esto y por muchas otras razones, estudio Contaduría Pública en la Universidad Mariana. Inscripciones abiertas, www.umariana.edu.co. El tiempo para tu sueño, aquí sí se cumple. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas, www.umariana.edu.co. Puertas abiertas para el intercambio con universidades colombianas y del mundo. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño.
Inscripciones abiertas. www.umariana.edu.co. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en escenarios en compañía del hermano John Jairo Rendón de la Orden de Frailes Menores. Hermano, hablar de San Francisco es también hablar de la relación que tiene la espiritualidad franciscana y su compromiso con la paz. En su momento, pues, San Francisco de Asís salió en busca del sultán para buscar una mediación, buscar la paz, la reconciliación para evitar la guerra. Como franciscanos ustedes, ¿cómo están actuando por la paz en Colombia? Sobre todo cuando estamos en los diálogos con la paz, cuando ya se miran acciones bélicas nuevamente, hasta en nuestra misma región acabamos de vivir un atentado en Tumaco, o uno de las situaciones difíciles del conflicto precisamente entre la policía y los subversivos. Nosotros no somos ajenos al conflicto. De hecho, en mi provincia nosotros somos hermanos de una provincia. Los franciscanos nos organizamos en provincias, grupos. Nuestra provincia, la provincia de San Pablo, está toda inserta en medios populares. Entonces vivimos el conflicto directamente, el conflicto social y armado, ¿no? Los orígenes del franciscanismo, como tú dices, Felipe, los orígenes del franciscanismo tienen que ver con la construcción de la paz. Pero la paz entendida como fruto de la justicia. El Salmo 84 habla de la justicia y la paz se besan, ¿no? Son inseparables, justicia y paz. San Francisco acuña un saludo, paz y bien, ¿no? Entonces, paz y bien, y uno ve en todas las instituciones ese eslogan, paz y bien, pero mal entendido, porque es que es Pax et bonum, y bonum en la Edad Media es buen salario. Paz y buen salario. Es muy importante eso. Entonces, desde el comienzo San Francisco empieza a trabajar por la paz, Recuerdas que te contaba que el encuentro de Francisco con Jesús es con el leproso, a través del leproso, a través de los excluidos. El lugar donde él se ubica para construir la paz no es el lugar del poder, sino el lugar de no poder, de la periferia. Y hay un lugar en Italia muy importante para nosotros que es Gubbio. En Gubbio sucede un acontecimiento que es muy conocido, que es el acontecimiento del lobo de Gubbio, ¿no? Es como un lobo ataca la ciudad y como Francisco hace de mediador entre el lobo y la ciudad. Y la ciudad entiéndase como proyecto, y el lobo en el bosque como otro proyecto, dos proyectos que tienen que dialogar, y Francisco cumple el papel de diálogo, de mediador, perdón. Para nosotros los diálogos de paz son fundamentales. El ser humano tiene que sentarse a hablar y hablar acerca de sus desacuerdos y construir acuerdos, ¿no? En función de la paz, de la convivencia, del bienestar. Y en ese aspecto, ¿qué están realizando ustedes, por ejemplo, en las fundaciones o en las ONG que están liderando? ¿Qué han encontrado en defensa de los derechos humanos especialmente? En ese aspecto nosotros entonces, concretamente en la Costa Caribe, hemos creado una fundación que se llama Fundación Franciscana Tomás Moro, que está dedicada a atender a las víctimas del conflicto armado en la región Caribe, desde la atención psicosocial, en la reconstrucción de los proyectos de vida, en la reconstrucción de los proyectos de vida personales y comunitarios, ¿no? En la atención de salud mental, en la atención económica, construcción de dinámicas económicas y por supuesto en la espiritualidad, ¿no? O sea, todo esto tiene un trasfondo de espiritualidad. Entonces la Fundación Franciscana Santo Tomás Moro en Sincelejo cubre alguna parte del territorio de la Costa Caribe.
A nivel internacional tenemos una organización que se llama Franciscans International. Franciscan International es nuestra presencia, la presencia de la Orden Franciscana en la ONU, en el sistema de Naciones Unidas. Entonces tenemos una oficina en Nueva York y una oficina en Ginebra. Y Franciscan International le hace seguimiento a los EPU, a los informes periódicos que hace el sistema de Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos en los países. En Colombia, Justicia y Paz e Integridad de la Creación, que es un organismo de la familia franciscana de Colombia, hace seguimiento a los procesos, a los acuerdos de paz que se van dando en Colombia y a la situación de los derechos humanos, desde el informe que hace la comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas sobre el país. En esos trabajos, ¿qué realidades han encontrado, hermano? Y que sobre todo que sean sensibles frente a una realidad nacional, ¿no? Realidades muy crudas. O sea, nosotros, por ejemplo, en la costa Caribe atendemos a las víctimas de la violencia en masacres concretas, ¿no? En este momento estamos atendiendo a la población de un sector de Bolívar desde los impactos que recibió por las masacres, ahí en la zona, ¿no? Estamos ocupados de la salud mental y de la reconstrucción, como decía, de su proyecto personal y comunitario de vida. Casos dolorosísimos, ¿no? En donde la institucionalidad, o Estado, pero también institucionalidad, iglesias, han estado ofreciendo atenciones muy paliativas, no de fondo. Y solo se logra hacer atención de fondo en la medida en que se viva con las poblaciones. Cuando uno hace de visitante, Que va a dejar la dádiva. Sí, eso, va a dejar la dádiva, logra entrar en contacto, aliviar un poco la situación, pero no produce impactos de fondo, ¿no? De fondo. Y eso es lo que hacen las fundaciones franciscanas, impactos de fondo en la medida en que los frailes o las hermanas están insertos en los lugares de la población. ¿Eso no genera dependencia en las comunidades, hermano? Yo creo que sí, que en ocasiones genera dependencia en la medida en que sienten que uno es como una tabla de salvación. Yo creo que las comunidades, yo recuerdo que en un pueblo de Sucre, a las hermanas les decían, por favor no se vayan porque ustedes son nuestra tabla de salvación. Y no está hablando la comunidad de dinero, está hablando de la presencia. O sea, con ustedes aquí somos menos vulnerables que sin ustedes aquí, ¿no? Y eso está constantemente siendo revisado, reflexionado y demás. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué no tan bueno es? ¿No? Y que habría que adecuar en las presencias, ¿no? Sobre todo porque la búsqueda interesante en el trabajo con comunidades es el empoderamiento, como usualmente se busca y es la intención de las comunidades franciscanas. Fundamentalmente el empoderamiento, y el empoderamiento desde diversas facetas, diversos acentos. Por ejemplo, el empoderamiento desde el aspecto de género, el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los hombres también, porque nosotros empezamos a tener un modelo de atención hacia las mujeres, pero eso nos generó la necesidad de atender y recuperar también aquello de las nuevas masculinidades, o sea, cómo ser hombres distintos. Entonces generamos, por ejemplo, escuelas. Una escuela que se llama Soy Mujer, que atiende ese aspecto, y una escuela de nuevas masculinidades para los señores, ¿no?
el empoderamiento desde ahí, pero el de los niños, el de los afro, el de los indígenas, el empoderamiento de toda la comunidad LGBTI, ¿no? Muy importante. Finalmente, hermano, desde la espiritualidad franciscana, ¿cómo iluminar, cómo hacer ese camino para que los diálogos en La Habana tengan un buen resultado, que es lo que esperamos todos los colombianos en ese diálogo entre gobierno y las FARC? Yo creo que es muy importante estar informados y estar adecuadamente informados. O sea, porque es que hay medios de información que desinforman, están al servicio de la desinformación, ¿no? Adecuadamente informados es ir directamente a la información que dan las comisiones de paz. O sea, ellos están constantemente dando informes. Creo que hace unos 15 días salió un folleto en el que los comisionados de paz, los que están en La Habana, cuentan cómo va el proceso. Ir directamente al folleto o ser vehículo para transmitir lo que el folleto dice. Eso por un lado, ¿no? Informarse. Otro lado es participar. Es muy importante cuando citan a través de las mesas de víctimas, a través de múltiples mecanismos, citan a hablar sobre la paz, ¿no? Y participan. Tú sabes, Felipe, que las víctimas han ido a La Habana, ¿no? Y es muy curioso cuando uno encuentra que hay víctimas de los procesos nuestros que han ido a La Habana y que están allá y hablan desde su situación de una manera muy propositiva además. O sea, no se van a quejar, no se van sino a proponer salidas. Eso es muy importante. El franciscanismo tiene una cosa un punto muy elemental, muy fundamental, y es que el franciscanismo genera en el individuo, en la persona que accede al franciscanismo, una actitud muy positiva, optimista. El franciscanista no es un bobalicón, sino un optimista informado, un optimista que sabe construir futuro desde el presente, en la medida en que se va haciendo herramientas científicas también, porque esto no es de pura voluntad. Hay que estar bien informado, con herramientas muy claras y participando, diría yo. Esa también sería una sugerencia para los laicos que están organizándose en las comunidades religiosas, acompañando esos procesos. Y los laicos, yo pienso que el futuro del franciscanismo está en el laicado. Las instituciones franciscanas, digamos, la orden, las órdenes, nosotros somos 3 grandes órdenes, los capuchinos, los conventuales y nosotros, y las instituciones religiosas femeninas somos cada vez menos en número, ¿no? Pero las organizaciones, el laicado de hombres y mujeres a nivel mundial franciscano es cada vez mucho más grande. Imagínate que Franciscan International, o sea, la presencia de los franciscanos en Nueva York y en Ginebra, está en manos de los laicos. Los laicos son los directores, los que gestionan, los que animan ese espacio. Y hay que ser así. O sea, el laicado tiene que tomar cada vez más las riendas de la familia franciscana y del franciscanismo, participando. Hermano Jairo, pues la verdad, muy amable por su atención, por sus aportes, toda esta dinámica del franciscanismo que es apasionante, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que
reciban un saludo de paz y bien de parte de toda la familia franciscana. Y ahí estamos, concretamente en el Putumayo, en Nariño, en todas partes están los franciscanos y franciscanas trabajando por un mundo mejor. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir dialogando en la triada de fe, ciencia y cultura.